edición USACH 2020 desde Estudio Móvil de la 94.5 FM y Santiago Televisión.cl. Y vamos a conversar ahora con una persona que ha estado muy vinculada con todo el proceso, por supuesto también desde esta casa de estudio y todo lo que está viviendo el país. Así que es sumamente interesante la conversación que vamos a tener ahora con Alberto. Diferentes épocas, ¿no? Exacto, con Alberto Mayol, sociólogo, vicedecano académico de la Facultad de Administración y Economía de la FAE, que no ha parado. La verdad que en este verano donde muchos han disfrutado de las vacaciones, él junto a su equipo de investigación también aquí de la FAE han desarrollado muchas iniciativas, muchos trabajos por supuesto de investigación, de docencia, en todo este proceso del estallido social y donde también ustedes saben, porque ha sido gran venta y tema de interés, de conversación, también se puede ver en YouTube también, lo que ha sido su última publicación de diciembre, el Big Bang, ¿no? Sobre el estallido social. Y también destacado por haber sido uno de los que vaticinó la caída, el derrumbe de este modelo, otro trabajo, otra publicación. Y además, otro libro más que está en proceso, ¿no? No sé qué fecha tiene de la teoría del poder. Sí, estamos... Bienvenido, Alberto. Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que estoy trabajando con varias publicaciones que venía hace tiempo. Hay cosas que tienen más que ver con lo contingente. Trabajo, que además que es un trabajo largo de lo que denomino el ciclo de crisis, digamos, el momento donde aparece la primera fractura relevante, el 2011, y de ahí para adelante esto ya se empieza a manifestar de distintas maneras. Entonces, esa es una línea de trabajo, pero hay otra línea de trabajo. Esa es una línea de trabajo que además yo llegué al principio un poquito de prestado, o sea, yo estaba trabajando otra investigación, encontré empíricamente una cierta cantidad de material que me llamaba la atención y me metí por ahí, y cuando me di cuenta que era gigante el asunto tomé la decisión de dedicarle el tiempo que requiera de aquí hasta que termine eso, porque no sé cuándo va a ser, lo que significó un cambio además súper radical en mi línea de investigación. Pero claro, yo tengo yo tengo un trabajo que hice en mi doctorado, que ahora lo estoy transformando en libro, un poco más asequible, que es sobre las transformaciones culturales, una especie de modelo conceptual, teórico y metodológico de cómo abordar la investigación de transformaciones culturales, algo que me sirvió mucho en todo este proceso además. Y el libro sobre la teoría del poder, que está relacionado con los seminarios que hacemos junto a Mirko Macari sobre El Padrino, qué sé yo, pero que es un trabajo académico de varios años, o sea, no es como... Entonces, no fue de un día para otro. Fueron 2 años de trabajo de revisar cómo la teoría del poder se podía leer a partir de este código y cómo estas mismas obras artísticas, digamos, cinematográficas y novelas, servían para eso. Entonces he aprovechado un poco el verano para eso. No he tenido mucho tiempo, porque mi señora la operaron, entonces estoy con todos los niños a cargo, pero las noches ahí aprovecho un poco. Así que... Oye, Alberto, estamos en este contexto de admisión 2020, estamos bien atentos a lo que está ocurriendo en la Feria del Postulante, lo que está ocurriendo también con el proceso en forma general. Pero frente a ello también es bien interesante a la hora también de ir proyectando lo que ocurre en estos momentos, el rol que tiene, por ejemplo, la universidad pública en lo que es los fenómenos que estamos viviendo actualmente, y además proyectando ese Chile que tanto queremos, ese Chile que despertó, pero que también tiene grandes aspiraciones. ¿Cómo observas tú también desde la academia, como vicedecano de la Facultad de Administración y Economía, esa universidad pública a la que se aspira? Hay que ser capaz de conciliar los distintos desafíos que estamos enfrentando. Primero, como país se necesita consejo y conducción intelectual, o sea, tiene que haber alguna clase de matriz, de solución, que sea capaz de tener tanto cierta estatura intelectual como cierta capacidad de legitimidad social, ambas cosas. Es una tarea donde las universidades tienen un rol que cumplir súper importante. O sea, las universidades como conjunto de académicos que han estado pensando naturalmente, preferentemente el país durante mucho tiempo, tienen un rol para que en este instante aparezcan esos contenidos de manera significativa. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es entender que estamos en una situación de excepcionalidad y que no obstante nuestra obligación es tratar de volver a la normalidad universitaria lo antes posible, también la situación de excepcionalidad tenemos que ser capaces de trabajar con esa excepcionalidad precisamente
porque un principio metodológico, esto es una cosa intelectual, el principio metodológico es que la solución tiene que tener la forma del problema. Y si este problema está asociado a una situación muy excepcional, nosotros tenemos que ser capaces de ser excepcionales. Entre otras cosas, estamos, por ejemplo, con Feria del Postulante en febrero. Febrero la universidad históricamente está cerrada, ¿ya? Pero este año no está cerrada, porque hay que ser capaces de entender el carácter excepcional de la situación, que es uno de los grandes problemas por los cuales el sistema político no ha podido abordar la crisis, porque pretende usar las mismas herramientas que son propias del día a día, ¿ya? Y no comprende el carácter excepcional del requerimiento que supone la situación existente hoy día. Entonces, en el fondo, tenemos que ser capaces de trabajar esa excepcionalidad y al mismo tiempo tratar de ir construyendo herramientas, mecanismos que permitan que el despliegue del valor central de cualquier universidad, que es la capacidad de producir y reproducir conocimiento, se vaya produciendo. Y eso es algo donde hemos tenido muchas discusiones y esfuerzos se han estado haciendo para seguir pensando y actuando respecto a cómo abordar ese desafío, entendiendo un escenario que en el próximo tiempo tiene una cierta probabilidad de seguir siendo excepcional. Alberto, tú has señalado en tu publicación Big Bang y por supuesto también con tu equipo de investigadores en estos distintos proyectos que vienes realizando hace un buen tiempo, que el 2011 de en adelante, y también podríamos considerar quizás como una isla, no sé, el 2006, pero donde todo este movimiento social que partió con los jóvenes ha ido creciendo y ha sido más expansivo con distintas causas o distintos propósitos. Y uno se pregunta, y uno también ve, y te lo digo como madre también de un adolescente, cómo los jóvenes están cambiando de alguna forma el switch de lo que es vivir bajo este modelo, de lo que es básicamente este modelo neoliberal, de la importancia de lo social, de lo colaborativo, todo el tema, por supuesto, también medioambiental. ¿Activas también esos cambios en las elecciones de carrera, en lo vocacional propiamente tal, para justamente, tal cual como lo dice también el lema o el eslogan de nuestra universidad, transformar el país también desde ahí, por supuesto desde lo que uno elige, no solo elegir por una carrera que tenga muy buena rentabilidad o empleabilidad, sino que aporte a esto que está cambiando, que no es algo coyuntural, es algo que es mucho más fuerte, ¿no? Evidente, a ver, nosotros normalmente las sociedades contemporáneas, complejas, parten de la premisa en su operación de una división de las dimensiones de lo social que prácticamente permite una cierta autonomía. Lo que pasa en una esfera no golpea tanto la otra. Lo que nos pasó el 18 de octubre es que nos enfrentamos al todo. O sea, esta trenza en la cual, por decirlo así, desde las operaciones cotidianas de nosotros hasta las operaciones financieras, jurídicas, y el sistema y la red de metáforas para entender el mundo, todo eso estaba junto y todo valía por todo. El sistema de intercambio volvió a ser primitivo en ese sentido. O sea, en las sociedades primitivas hay equivalencia entre lo que yo como, ¿ya? Y el conocimiento que tengo. Hay una trenza que le da un significado a esa vinculación. Bueno, esa trenza se produjo el 18 de octubre porque había una necesidad de dotar de sentido a un sistema que en esta subdivisión absoluta había perdido capacidad de comprensión humana y que había perdido un elemento que tú mencionas que es muy importante, que los antropólogos llaman la reciprocidad. O sea, este es un modelo de sociedad que cree que la operación económica propiamente tal es equivalente a cualquier operación en la vida social de las personas. Y los antropólogos hace muchísimos años, más de 100 años, la antropología es una ciencia, no es una broma, decían que una sociedad que devuelve en el proceso de cada persona, se devuelve menos de lo que recibe, sencillamente destruye el tejido social. Nosotros estamos acostumbrados que quien devuelve, decimos en Chile, coopera. En términos negativos. Sí, claro. El que devuelve es imbécil. Pierde. Entonces, esto es lo astuto es privatizar, ¿ya?, la ganancia de cualquier tipo, o sea, hasta conceptual, de cualquier tipo, no devolver. Entonces, en ese circuito es algo que entra en disrupción. Y esta disrupción es bien importante para lo que viene. Entonces, efectivamente, nosotros estamos frente a una generación que ya comprendió eso,
que se dio cuenta de que esto no tiene destino, que lo que se va a regalar después de esto es un mundo peor, que es un mundo que puede tener unos indicadores muy buenos en 3 o 4 variables, pero que es un mundo peor. Y esa generación está en una discusión generacional también, ante la inquietud, la duda, el temor de las generaciones más grandes, ¿ya? Que le dicen, bueno, sí, yo te entiendo, y encuentro que tienes bastante razón, pero ¿no será esto un salto al vacío? ¿Ya? Entonces, esa conversación se está produciendo en Chile y es muy enriquecedora, es muy interesante si la convertimos en un espacio de discusión cultural. Si es parte de la conversación general y no de la permanente denuncia de que esa conversación es perversa en sí misma, sino que conversemos de eso, o sea, cuál habría de ser, si hay buena intención de la contraparte, cuál habría de ser la gravedad de tener esa conversación. ¿Ya? Se abrió sola, nadie la abrió, nadie inventó esto. O sea, si a alguien se le ocurre que se pensaba que esta discusión se iba a abrir quemando el metro, esa persona o era un super genio, o sea, no tiene sentido. ¿Se da cuenta? O sea, ¿cómo alguien va a pensar que entonces quemamos el metro y se abre esta conversación y metemos una agenda nueva? No. Todos entendemos que normalmente uno quema el metro y te llevan preso y se acabó la historia. Entonces si alguien pretende transformar esto en otra cosa, sencillamente lo único que está haciendo es un flaco favor a la comprensión de esto que es tan complejo y tan interesante, tan enriquecedor como sociedad, que es entender qué nos pasó. Sí. Oye, Alberto, en ese buscar o entender qué pasó, ¿cuál es el insumo fundamental que entrega también la academia? Y me quiero quedar también con los diferentes ejercicios que se han realizado dentro de la FAI, particularmente en el trabajo tuyo, donde la interdisciplina también ha sido bastante característica, donde se han incorporado elementos de la sociología, lo que tiene que ver con la economía, y donde me da la impresión se puede aportar bastante. Mira, yo creo que hay una cosa que es bien clara. Las facultades tienen un foco, pero requieren de alimentos. ¿No? O sea, si tú como otra disciplina, yo vengo de otra disciplina que es distinta a las de la facultad, si esa disciplina es un nutriente, pongo un ejemplo, nosotros tenemos muchas investigaciones con mi equipo sobre zonas mineras. La calidad de vida en esas ciudades. Calidad de vida en las zonas mineras. ¿Ya? 2 empresas privadas nos han financiado investigaciones que no tienen que ver con sus trabajadores, que no tienen que ver con su producción, tienen que ver con la ciudad que está cerca de ellos. Están interesados en comprender ya no el fenómeno, porque se dan cuenta de que el asunto no es un tema de relacionamiento público, de estrategia, no es un tema de comunidades y manejo de las comunidades, de la gestión de la comunidad, sino que hay una cosa más compleja que tiene que ver con cómo la minería, sin un conjunto adecuado de políticas públicas, insumamos ahí administración pública, ¿ya? O a partir de decisiones que son empresariales, por ejemplo el sistema de turnos, ¿ya? Y ahí vinculamos con ingeniería comercial, ¿ya? El sistema de turnos, por ejemplo, en todo el mundo está investigado, ¿ya? Genera la migración dentro del país permanente de esos trabajadores. Los trabajadores no viven en la ciudad. Por tanto, ese lugar donde se produce gran riqueza, la riqueza no se gasta ahí. Esas personas van y la gastan, por ejemplo, en La Serena. Muchos viven en La Serena. La gente que vive en la zona de Antofagasta, Calama. Grande. Entonces se van, toman un avión y se van a La Serena, donde rentan mucho mejor porque el costo de la vida es mucho más bajo, la calidad de vida del lugar es más alta, y entonces es un círculo vicioso. Entonces, esa relación entre las disciplinas es muy importante. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con informática, porque frente a por ejemplo, el tema del estallido. El estallido fue fundamentalmente energía. La sociología no tiene herramientas para medir la energía. Entonces, en algún momento hablamos con la gente de informática, ¿ya? Y empezamos a diseñar herramientas que alguna vez las conocieron. A mí, si me acabó el financiamiento, lo manteníamos con otros proyectos. Entonces, son esfuerzos que uno tiene que hacer como investigador así. Yo me he financiado, el 90% de las cosas que he financiado, las he financiado a partir de, sencillamente, ser capaz de producir el dinero para poder hacer los proyectos de investigación de la manera que sea, o poniendo muchas veces plata uno mismo. Entonces, bueno, y ahí lo que hicimos fue un sistema de Big Data, ¿ya? Tiene mal nombre ahora esto, pero bueno, pero la verdad es que si se hace bien y con cierta responsabilidad es bastante útil. Nos demoramos 2 años en desarrollar una metodología que demostró ser súper interesante, ¿ya? Entonces, todo eso tiene que ver con esta necesidad de ir generando una relación
pero que sea nutritiva, o sea, que no sea simplemente como pegotear una disciplina con otra. Tiene que ser en diálogo, en relación, en articulación, de acuerdo a las necesidades. Entonces, por ejemplo, hay una tesis del libro que yo trabajo que tiene que ver con este tema de la reciprocidad, que yo la había encontrado en las entrevistas que habíamos hecho con tú el 2013. ¿Ya? Y yo no escribí nada de eso hasta ahora. Esperé a ver todo lo que había relacionado con eso y cuando aparece este estallido y empiezo a mirar los rayados, ¿ya? Que es la semantización de esto, ¿ya? Empiezo a darme cuenta que ahí está gran parte del asunto. Entonces digo, y ahí entonces saco, pero aún así, de hecho lo escribí, lo dejé separado, escribí todo el libro y dije, si esto no queda articulado, realmente no vale. O sea, entonces ahí hay un trabajo que es ir explorando las hipótesis más relevantes, y para eso el trabajo multidisciplinario, transdisciplinario o interdisciplinario, dependiendo sea el caso, es muy importante. ¿Cuánto de aquello en particular también está irradiando en lo que es el pregrado, pensando en aquellos jóvenes que están en estos momentos viendo como una alternativa a la FAE, por ejemplo? Mira, nosotros la idea justamente de la investigación, por ejemplo, nosotros como estamos como centro, como estamos operando, en los cursos que yo tengo, por ejemplo, a los mejores estudiantes les ofrecía pasantías en el centro de investigación, a que fueran básicamente las reuniones, o sea, iban a las reuniones de coordinación y veían más o menos cómo era el proceso de gestión de una investigación, que es una cosa que es distinta a enseñarle metodología. Exacto. ¿No? Porque es una cosa que uno no sabe después, entonces uno llega y está como pollo ahí, dice yo sé hacer la metodología, ¿ya? Pero la sé hacer, no la he hecho en la práctica realmente, en un centro de investigación, y además no sé cómo se gestiona, por dónde parto, cómo sigo, qué sé yo, en fin, cuánto cuesta hacer cada cosa, o sea, me puedo imaginar mucho, poco, en fin. Entonces eso sirve bastante. Y además yo creo que hay y eso irradia, por ejemplo, los cursos de metodología, que nosotros hacemos, la gente de mi equipo que cuando hace curso de metodología, yo también, nos metemos en ese tipo de asuntos. Ahora, lo que estuvimos conversando durante todo el año pasado, y de ahí nace la idea de los minors, por ejemplo, con el vicerrector, es la idea justamente de aumentar la capacidad de irradiación de nuevas temáticas, nuevas problemáticas y de nuevas habilidades, ¿ya? Que estén relacionadas, muchas de ellas, con los procesos investigativos, a partir de esta apertura de que usar los electivos para poder hacer minor. Y eso es algo que nosotros hicimos una propuesta en el Consejo de Facultad. Los departamentos quisieron revisarla independientemente, nosotros le hemos dado la alternativa y esperamos que entonces este año se empiecen a implementar algunos minors que ya se están implementando, y la idea es ir implementando muchos de ellos porque tienen que ver con la formación integral del estudiante y con la formación de un conocimiento especializado y al mismo tiempo una formación más amplia. Alberto, también dentro de las actividades que se realizaron durante este verano, tengo entendido que se dieron resultados en enero pasado sobre la encuesta USACH, ¿no? Que se hizo. Cuéntanos un poco el foco, las principales conclusiones del levantamiento de datos que se llevó a cabo por parte de nuestros investigadores. Mira, lo primero es de una metodología. La encuesta hace lo que puede hacer, y eso es lo primero que hay que saber, ¿ya? O sea, entonces, porque hay muchas encuestas que dicen cosas que son como ya muy... que nos sorprenden. Que son sorprendentes, pero a veces son efectivamente sorprendentes para bien y a veces son sorprendentes para mal. Entonces hay que tener cuidado, porque lo que nos pasó es un fenómeno emergente. Los fenómenos nuevos y emergentes no tienen estructura de una encuesta, ¿ya? Entonces, me pongo un ejemplo súper sencillo, ¿ya? Si yo invento genéticamente una nueva forma de durazno, yo hago una encuesta y nadie me va a decir nada del durazno porque es una nueva forma de durazno, ¿ya? Y no tiene ningún sentido, ¿ya? Entonces, si yo voy al supermercado y en el supermercado hay unas góndolas donde la gente ve los duraznos enlatados y ve cuál es mejor y cuál es peor y elige, eso tiene la forma de la encuesta. Yo en la encuesta pongo qué duraznos hay, qué marcas de durazno, y la gente elige. Entonces, las elecciones tienen forma de encuesta, ¿ya? Pero hay ciertos fenómenos sociales que no tienen forma de encuesta. Entonces, si yo voy y le digo a las personas y les pregunto simplemente, así como, deme las explicaciones del estallido, eso no es... primero, esa es la pega de nosotros. No es entonces, hay que tener mucho cuidado. Bueno, pero dicho eso, nosotros lo que hicimos fue una encuesta bastante modesta dentro de todo en la cantidad de preguntas, donde tratábamos de, primero, establecer ciertos elementos que permitieran dar claridad sobre aspectos que nos van a iluminar el proceso.
Varios de esos no los publicamos porque son datos de mayor complejidad, que pueden servir para paper y cosas así, pero son datos de mayor complejidad. Algunos de esos los modelamos. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue tratar de entender qué variables, que eran más o menos claras en el estallido, pero igual hay que tener alguna prueba. Entonces, nosotros pusimos, evalúe qué variables son importantes para usted, o cree que ustedes son importantes para otras personas respecto a las causas del estallido. Entonces, pero evaluaban la variable y le ponían un puntaje, no decían esta es más importante que la otra, sino que ponían un puntaje. Y eso lo modelamos matemáticamente. Y el modelo indicó que efectivamente las variables que más explicaban eran las dos que todos sabíamos, pero está dicho con un modo matemático, que es el costo de la vida y la desigualdad. En segundo lugar, estuvimos revisando las emociones, vimos cómo se desplegaron las emociones durante el proceso del estallido, entendiendo la emoción no como simplemente un emergente así, me dio tal cosa, sino que como una forma de relacionamiento con el proceso. Y era interesante que, por ejemplo, en una escena que era distópica, una escena destructiva, surge mucha esperanza. Entonces, eso es muy interesante. Algunas personas hicieron las observaciones interesantes de por qué no medimos la rabia. Eso fue una discusión metodológica súper importante. No podemos medir la rabia porque la persona puede sentir rabia que fundamenta el hecho o rabia en contra del hecho. Entonces estoy midiendo todo y por tanto me iba a salir mucha rabia, pero no sabíamos de qué. Claro, problema de la encuesta. Entonces eso se puede hacer cualitativamente, por ejemplo. Entonces la idea es que esta es una aproximación inmediata sobre el fenómeno con una encuesta que nos empieza a dar elementos de diálogo. Una cosa muy interesante, por ejemplo, es que estaban todos con la tesis en ese momento, me acuerdo cuando sacamos la encuesta, de que venía el momento donde la gente iba a clamar por el orden. Y yo consideraba que eso era más o menos posible. Miro la encuesta y no era verdad. No era verdad. Y eso explica por qué, por ejemplo, quienes apostaron esa ficha en términos políticos, como José Antonio Kast, que todos dijeron, bueno, va a salir fortalecido de esta, hasta el momento ha salido debilitado. Todavía hay tiempo, todavía pueden pasar cosas, pero todavía ha salido debilitado. Entonces el fenómeno es bien interesante porque uno puede ir encontrando ciertas pistas. La encuesta sirve para eso. Y la idea es entonces seguir trabajando herramientas que permitan ir mejorando esa sensibilidad sobre el fenómeno. Alberto, ya para ir casi cerrando esta conversación, quería también invitarte particularmente a que puedas hacer un llamado, motivar a aquellos que están viendo a la universidad como una opción para la educación superior, para llevar adelante una carrera. Es interesante saber cómo también podemos orientar a aquellos. Sí, yo la verdad es que conozco bastante el sistema universitario a nivel nacional. Primero porque me toca dar muchas conferencias en muchas universidades, y en segundo porque he trabajado y estudiado en todas las principales, al menos de la región metropolitana. Entonces la verdad es que tengo un conocimiento bastante acabado y podría decir que es bien relevante que los estudiantes pongan foco en la comprensión de cuál es la vitalidad y la energía de las universidades hoy día. O sea, en cuánto están haciendo las universidades para innovar, para ir construyendo nuevas herramientas. Yo pongo un ejemplo súper simple. Nosotros como universidad este año vamos a tener casi 40 salas de enseñanza centrada en el estudiante, de aprendizaje centrado en el estudiante, que son metodologías activas de enseñanza, que son metodologías activas que nosotros fuimos a trabajar con el vicerrector, con el decano de ingeniería, con el director de educación, fuimos a trabajar en el País Vasco. El País Vasco, ojo, el financiamiento, o sea, el PIB del País Vasco se explica por estas metodologías. O sea, es así de importante. Entonces en el fondo, son metodologías solamente, vamos a tener casi 40 de esas salas, que son salas que prácticamente en Chile no existen. En nuestra facultad, en el edificio nuevo, vamos a tener una sala
que son además la versión superior de ese tipo de... Todo eso tiene que estar articulado. Entonces, y eso es algo que es muy llamativo. A mí me gusta mucho lo que está pasando acá porque hay un empuje por innovar bien potente y por salir de la zona de confort, de quedarse en la marca y qué sé yo. Y eso siempre hay que mirarlo. Y el consejo es que los estudiantes que lo miren porque es parte del asunto que tienen que pensar. ¿Qué va a ser esto cuando salgan? No solamente cuando entran. Y en cuanto a las discusiones, ¿qué es lo que se viene, las investigaciones dentro de la FAI, dentro del Centro de Investigación para ahora marzo, ¿no? Sí, bueno, nosotros seguimos, siempre hemos estado, nunca hemos parado de investigar todo el tema del malestar social, movimientos sociales, el estallido ahora, qué sé yo, eso siempre continúa, pero nos hemos metido, por ejemplo, a propósito de eso, en innovación fuertemente a través del convenio con Oxford. Hemos trabajado mucho con David Cavallo, por ejemplo, que es una persona él estuvo a cargo, ustedes recordarán, porque fue la idea de innovación social más importante de la historia. Él estuvo a cargo del proyecto Un computador por niño para el mundo. ¿Ya? Él fue el creador de ese computador, estuvo a cargo del proyecto. Hemos trabajado con David, él ha hecho clases en nuestros convenios que tenemos de cursos para chilenos en Oxford, diseñados por nosotros en la USACH, implementado por Oxford, he hecho clases allí. Entonces, la idea es ir aumentando todo ese caudal. Mucha gente no sabe, nosotros tenemos un convenio muy grande con Oxford, el único en Latinoamérica, y ese convenio significa que tenemos un centro de investigación de Oxford que está relacionado con la FAE. Sí. Entonces, con investigación real, y parte importante de nuestra investigación como viene también de esa relación con el centro. Entonces, creemos que hay un desafío súper interesante y es lo que queremos promover en estos días donde hay decisiones tan importantes. Buenísimo. Siempre un gusto conversar contigo. Sí, muchas gracias, Alberto, muchas gracias. Nos estamos reencontrando. Tengas buen día. Muchas gracias. Que estés muy bien. Vamos con música y seguimos compartiendo esta edición especial acá en Radio USACH y Santiago TV.